Y es que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Periodismo Digital no puede permanecer ajeno a las dificultades a las que se enfrentan cada día las mujeres periodistas en su profesión por la única razón de su sexo. Por este motivo vamos a proceder a escuchar ahora el manifiesto Las periodistas paramos, gestado de forma autoorganizada y que ya han suscrito 7.000 profesionales. Lo leerá a continuación Carmen Serrano, periodista freelance que escribe de ciencia en Tercer Milenio, de Heraldo de Aragón y Diario Médico y dirige comunicaciones1000.com. Creí que iban a poner el vídeo primero, un vídeo que ha hecho la periodista y realizadora Rocío Ibarra. Os leo: en este 8 de marzo exigimos a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. 1. La brecha salarial es una realidad en nuestro sector. Exigimos a las empresas transparencia salarial y una revisión de categorías, complementos y criterios profesionales que permitan acabar con ella. 2. Techo de cristal. Las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad y a que se nos tenga en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. Precariedad. 3. Sufrimos niveles de temporalidad superiores a los de nuestros compañeros. De la misma manera, denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras freelance y de las falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años. 4. Corresponsabilidad y cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de buena voluntad, sino una prioridad que las empresas deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres. Como en otros sectores, una ausencia de conciliación real perjudica más a las mujeres, que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión. 5. Acoso sexual y laboral. Son muchas las periodistas que han sufrido por parte de compañeros y superiores, pero también de fuentes, situaciones de acoso sexual. Por otro lado, el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas. 6. Los espacios de opinión y las tertulias están masculinizados. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar estos espacios. 7. Mirada parcial y preocupación por los enfoques. Todas estas brechas que sufrimos las periodistas tienen consecuencias también en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que a menudo son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas por hombres. Instamos a la audiencia a ser cómplices de nuestras demandas. Las mujeres firmantes de este manifiesto, 7.700 en este preciso instante, lo hacemos a título individual y no queremos que ningún partido político, sindicato o medio de comunicación se apropie de nuestras reivindicaciones. Gracias. Surrounded by darkness, open your eyes. Look
tras la lectura del manifiesto y el vídeo que reivindica en este 8M el papel de la mujer, continuamos y lo hacemos en este punto reconociendo el mejor periodismo digital con el 17º Premio José Manuel Porquet. Procedemos a la lectura del acta del jurado. Reunido en Zaragoza a las 14:30 horas del 28 de febrero de 2018, el jurado del 17º Premio de Periodismo Digital, José Manuel Porquet, examinó las candidaturas presentadas a la convocatoria y, tras la oportuna deliberación, adoptó las siguientes decisiones. Primero, destacar un año más la calidad de las candidaturas presentadas. Su alto nivel indica, sin lugar a dudas, que ni la revolución tecnológica ni la crisis económica de los grandes medios han devaluado la vocación y la voluntad de superación de los periodistas que siguen produciendo trabajos de gran envergadura y ambición. Segundo, otorgar por unanimidad el 17º Premio de Periodismo Digital José Manuel Porquet a Nacho Carretero, cuyos reportajes abarcan una gran amplitud de temas, todos ellos de enorme impacto social y de alcance global. Carretero ha publicado en el diario El País y en su edición digital trabajos que abordan desde la violencia machista al terrorismo yihadista con grandes coberturas como la que se plasmó en el cementerio de Arena, extraordinaria crónica sobre la ruta por el desierto que han de atravesar los inmigrantes africanos que intentan llegar a las orillas del Mediterráneo, donde les aguarda una nueva y peligrosa etapa. Además, es el autor del libro Fariña, su reportaje más ambicioso y logrado, inspirador de la serie del mismo título, cuya emisión inicia Antena 3. El hecho de que dicho libro haya sido secuestrado por orden judicial y sea citado constantemente dentro del listado de agresiones a la libertad de expresión que se vienen produciendo en España es un motivo más para la concesión de este premio, por si no bastasen su indudable calidad y su proyección multimedia. Y para que así conste, firman Jaime Armengol, Samuel Barraguer Carcavilla, Ramón Buetas Coronas, Esperanza Pamplona, Javier García Antón, Fernando García Mongay y José Luis Trasobares Gavín. A continuación, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, junto al presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares, harán entrega de este 17º Premio José Manuel Porquet a Nacho Carretero. Y enhorabuena. Bueno, hola. Muchas gracias a todos. En un día como hoy, y como no podía ser de otra manera, este premio va para todas mis compañeras del país y para todas las mujeres periodistas. Bueno, me han explicado que este reconocimiento es por mi labor como reportero y han valorado, como ya escuchasteis, pues reportajes sobre el terreno, en zonas de conflicto, en zonas de crisis humanitaria. Y yo me acuerdo mucho y tengo muy presente, cuando viajo a estos lugares, la dificultad multiplicada de las reporteras. El hándicap de ser mujer en un lugar donde el machismo es omnipresente y violento. Muchas veces cabe reflexionar sobre lo que es el mundo más allá de nuestro entorno, y el mundo básicamente es machismo. Por lo tanto, si aquí hay mucho camino que recorrer, lo que hay fuera es muchísimo más trabajo, y ellas sobre el terreno es lo que están intentando. No solo se exponen, sino que todo es más complicado cuando eres mujer, cuando eres reportera. Hablar con testimonios que no se dignan a hablar con mujeres, códigos de conducta, de vestimenta, ir por la calle, por un camino. Es una guerra en otra guerra, y por eso hoy quería dedicarle este premio a ellas, acordarme especialmente de todas las reporteras,
porque sois ejemplares. Y también quería agradecer, por supuesto, al Congreso, porque la verdad es que para mí es un escalofrío verme en este listado de premiados con nombres propios del periodismo y gente a la que admiro. Y por último, si me permitís, y ya me callo, le voy a dedicar este premio a mi abuela, porque hace 2 días que se fue y que seguro que hoy me estaría viendo muy guapo y muy elegante, aunque sin afeitar, mientras recojo este premio. Así que muchas gracias a todos. Enhorabuena a Nacho Carretero otra vez desde aquí y gracias por ser una referencia para los periodistas. La comunicación y, por ende, el periodismo y la revolución tecnológica está presente en todas las esferas de la sociedad y, por supuesto, también en la política, algo que seguro conoce bien el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a quien invitamos ahora para que realice la intervención de inauguración. Alcalde de la ciudad de Huesca, consejera de Ciencia e Innovación, presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, delegada del Gobierno en Huesca, senadores, representantes políticos, queridas amigas, queridos amigos. El Congreso de Periodismo Digital llega a su 19ª edición, pletórico de salud. Para mí, como presidente del Gobierno de Aragón, es un orgullo que se celebre en tierras aragonesas el que seguramente es el Congreso de Periodismo único que tiene lugar en España. Y es particularmente relevante que lo haga en la ciudad de Huesca, que ha sabido estar siempre a la altura, Luis, y que ha sabido acogerlo como el elenco de personas aquí reunidas se merecen. Os merecéis. Mi felicitación a Nacho Carretero. Hemos asistido con mucha emoción en la rotonda que lleva su nombre al homenaje a Forges, un hombre cuya muerte sentimos tanto como a lo largo de su vida nos divirtió y nos hizo reflexionar desde la excelente profesión que desarrolló como humorista gráfico, seguramente el más importante de la historia del periodismo español, de la historia del periodismo nacional. Son hechos que añaden brillo, que adornan más si cabe al brillo que ya de por sí tiene el Congreso. Como de hecho es un adorno de primerísima magnitud la coincidencia de la fecha de celebración del Congreso con una jornada que desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres tiene todos los visos de convertirse en histórica por la trascendencia que cabe adivinarle. Yo creo sinceramente, y lo comentábamos antes con quienes asistíamos a este congreso, creo sinceramente que estamos asistiendo a un cambio civilizatorio. Creo que estamos asistiendo a un cambio de era y, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, los contemporáneos somos capaces de percibirlo, pero no somos capaces en absoluto de pronosticar o de adivinar hacia dónde nos encaminan las pulsiones que ya son claramente perceptibles en la sociedad, en el país, en el mundo en el que vivimos. Aunque si algo parece absolutamente evidente es que uno de los ingredientes, uno de los elementos más definitivos, más definitorios de ese cambio civilizatorio es el de la irrupción plena de la mujer al mundo en todos los ámbitos, el avance imparable de las mujeres a la igualdad real, al acceso a todos los derechos y a todas las oportunidades, algo que es consecuencia de una larga lucha, pero a la que le queda algunos tramos en el camino hacia la igualdad total por recorrer, que los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, los hombres y las mujeres, debemos propiciar y debemos empujar para que esa igualdad real y efectiva se produzca lo antes posible. Por razones, en primer lugar, de justicia, pero también de eficiencia, el mundo actual
no puede despilfarrar la enorme aportación de talento, la enorme aportación de creatividad que para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras economías significa la irrupción de la mujer. Y esto a veces es importante decirlo porque en un mundo en el que lamentablemente el neoliberalismo nos ha de alguna forma impregnado a todos, seguramente para apelar a la bondad de una causa es inevitable hablar también de las consecuencias económicas que esa causa tiene. Ese cambio civilizatorio al que me refiero va a estar muy condicionado también por la conciencia ya generalizada en todo el mundo de lo que significa el cambio climático y de la necesidad de prevenirse frente a ese cambio climático para que los efectos del mismo no acaben con la vida misma en el planeta. La trascendencia, las consecuencias que eso va a tener en la vida del planeta, en los hábitos, en los usos, en las maneras de relacionarnos con la naturaleza, van a ser absolutamente trascendentales, van a ser absolutamente definitorias de nuestro modo de vivir y van a impregnar también y van a ser también características de ese cambio civilizatorio al que me refiero. Y desde luego ese cambio civilizatorio incluye también la revolución tecnológica, incluye también la digitalización, que es algo que está inscrito en el genoma de este Congreso, cuya 19ª edición celebramos. Por cierto, a Ramón Buetas, a García Mongay, a todos aquellos a los que hace 19 años se les ocurrió poner en marcha este Congreso, no sé cómo se les ocurrió, valga la redundancia, llamarlo periodismo digital, porque en aquel momento el periodismo analógico era el que predominaba de cabo a rabo en lo que a la comunicación se refiere. Me da la impresión de que en ese momento el periodismo digital era incipiente, era un atisbo y había que ser prácticamente profeta o gurú adivino para llegar a la conclusión de que algún día cabría hablar de periodismo digital como un hecho consumado e incluso prevalente sobre otras fórmulas de comunicación. Pero lo cierto es que hoy hablar de periodismo digital es hablar de una forma de comunicación que determina prácticamente en la totalidad de los medios su relación entre lo que sucede y lo que los ciudadanos esperan para estar informados y que, por tanto, se convierte en centro de cualquier debate al respecto. Hoy es obvio que las gentes prefieren informarse directamente a través de Internet, lo cual pone en cuestión, pone en quiebra, pone en crisis la tradicional labor de intermediación que los periodistas habíais ejercido entre el flujo de lo que acontece y la percepción que los ciudadanos tenían de ese flujo, de lo que acontece. Hoy prefieren informarse directamente y, como creo que era Alex Grigelmo el que lo definía así, asistimos a una especie de desprestigio de la intermediación que en modo alguno es conveniente desde mi punto de vista, toda vez que el acceso a la información tal como fluye de manera directa, sin ninguna clase de codificación, sin ninguna clase de organización desestructurada, sin que nadie la interprete, me parece que no es en modo alguno conveniente para la salud democrática de nuestras sociedades, para la democracia misma. Y no ha dejado de haber algún ensayista, a mí es un asunto que me interesa, que ha relacionado esa crisis de la intermediación en el mundo del periodismo con la crisis de la propia democracia representativa, en tanto en cuanto en una democracia representativa los electos desarrollamos una misión que tiene mucho que ver también con la intermediación. En cualquier caso, y sin entrar en ese tipo de cuestiones, que en cualquier caso no dejan de ser interesantes, sí les señalaré a todos ustedes algo que me parece absolutamente obvio, y es que la profesión que ustedes desarrollan y la que nosotros, los electos, desarrollamos, caminan siempre de la mano, no siempre bien avenidas, no siempre en una relación feliz. Es más, seguramente sería poco edificante, poco saludable desde el punto de vista democrático que la política y la información se desarrollaran en términos de buena aveniencia, pero lo cierto es que en general los termómetros que indican la salud del periodismo y la salud de la política
suelen situarse siempre al mismo grado, a la misma temperatura, indican en definitiva un estado de una sociedad o de un país de una manera bastante similar. Quiero decir con esto que tan mediocre o tan brillante como la profesión del periodismo lo es la política en un momento determinado, tan implicados podemos estar en un momento determinado en cualquier tipo de alteración de la normalidad democrática los políticos como los periodistas, tan brillantes han sido las aportaciones de la información como lo de la política a que este país haya funcionado mal, y tan brillantes han sido las aportaciones del periodismo y de la política para que este país haya funcionado bien. En este momento es absolutamente claro que España como proyecto de país, España como idea compartida por los ciudadanos españoles, que es algo fundamental para que un país tenga los grados de cohesión necesarios para funcionar con una cierta eficiencia, es una idea difuminada, cuando no directamente cuarteada, lo cual nos afecta muy negativamente como país, nos afecta muy negativamente como ciudadanos, nos incapacita desde mi punto de vista para solucionar el primer problema que tiene España y el principal, que es el problema de Cataluña, y nos concierne, entiendo, a todos, a los políticos y al mundo de la información, a prestarnos, a arrimar el hombro para resolver ese problema más allá de las cuitas diarias, más allá de las relaciones concretas que en cada momento mantengamos los medios de comunicación y la política del país. Todo ello hemos de verlo en ese cambio civilizatorio al que me refería. Todo ello hemos de verlo dentro de los problemas que la propia democracia representativa tiene para ejercer su función con una cierta eficacia, y desde luego todo ello hemos de verlo con los problemas internos que la profesión periodística y los medios de comunicación tienen en este momento para sobrevivir, para financiarse y para adaptarse a los nuevos tiempos. Uno está obligado a ser optimista por naturaleza. Para mí ser optimista no tiene ningún mérito si se es como consecuencia de la buena marcha de las cosas. Ser optimista es tratar de ser motor para que las cosas caminen en la buena dirección, y me parece que esa es la labor que los ciudadanos bien nacidos, decentes y bien intencionados de este mundo nos tenemos que proponer en relación con nuestro país y en el mundo de la globalización en relación con el planeta entero. Desde ese espíritu he venido a inaugurar este 19º Congreso, deseando que los trabajos sean fructíferos, porque si son fructíferos para ustedes y para su profesión, lo serán también para Aragón, para España y para el planeta entero, porque, vuelvo a decirlo otra vez, este cambio civilizatorio nos convierte a todos en ciudadanos del mundo en el más pleno y efectivo sentido de la palabra. Muchas gracias. Gracias al presidente de Aragón por sus palabras. A continuación, escucharemos la charla inaugural de este 19º Congreso, que correrá a cargo de Nacho Cardero. Nacido en Guadalajara y nieto de periodista, al que revela le debe su pasión por el periodismo de provincias, se trasladó a Madrid, donde ejerció en el diario El Mundo y en el programa La Clave de José Luis Balbín. De allí llegó a El Confidencial, donde ha transcurrido el resto de su carrera hasta hoy y en el que acaba de cumplir hace unos días 7 años como director. Entre los hitos informativos de su etapa en El Confidencial destacan la exclusiva de la aplicación de Rey Juan Carlos, la lista Falciani o los papeles de Panamá, entre otros muchos ejemplos, y además su laboratorio es referencia en España en tecnología e innovación. Asimismo, actualmente colabora con Carlos Alsina en Onda Cero y con Susana Griso en Antena 3. A continuación, no les hago esperar más, doy la palabra a Nacho Cardero. Buenos días a todos. Me dicen que me han puesto un cronómetro en la pantalla, que no, ahí está, 25 minutos. No, intentaré no pasarme. Vaya lío que se deben estar haciendo, ¿no? Todos ustedes entre Nacho Cardero y Nacho Carretero. Carretero es el del premio, el de Fariña, yo soy el director de Confidencial. Antes de subir aquí ya hemos llegado a un acuerdo para que, como nos confunden, él puede ejercer de director y yo puedo ejercer también, presumir de haber escrito el libro. Y en el trueque yo creo que salimos ganando ambos. Gracias de corazón por la invitación a las autoridades, a la Asociación de Periodistas de Aragón, a Fernando, a Genoveva,
a todos los que me habéis invitado aquí a inaugurar este congreso, porque no hay nada, ya tenemos unos años dando charlas, pero no hay nada que nos apasione más que hablar de periodismo para periodistas, ¿no? Porque vosotros sabéis lo que es esto, lo que es la pasión, la adrenalina de la exclusiva, el sacerdocio que supone, ¿no? Ayer acostándonos, preguntándonos si vamos a sorprender al día siguiente a nuestros lectores, levantándonos si la exclusiva que llevamos nos la han pisado por nuestros competidores, ¿no? La verdad es que es un placer hablar de periodismo, es un orgullo y sobre todo inaugurar este congreso. Y es un orgullo también, por supuesto, hablar del Confidencial, que es el periódico que dirijo. El Confidencial nació en el año 2001, es decir, hace 17 años. Esta efeméride no tiene gran trascendencia, la que sí la tendrá es la del próximo año, 2019, porque seremos mayores de edad, cumpliremos 18 años. Y además de poder beber cerveza, ir a las discotecas, pues yo creo que es el momento de hacernos algunas preguntas. Que es ¿qué hemos conseguido en todos estos años, en estos 18 años, ya que somos mayores de edad? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué quiere ser el Confidencial? ¿Y qué queremos ser nosotros como profesionales, como periodistas? ¿A qué aspiramos? Y al final la conclusión, la pregunta que nos tenemos que hacer, o por lo menos la que yo me hago, es ¿cómo queremos que nos recuerden? Es decir, sí, cuando uno deje de ser director del Confidencial o cuando el Confidencial siga avanzando, ¿cómo queremos que vosotros nos recordéis? ¿Qué hemos conseguido, ¿no? Y cuando nos hacemos esta pregunta, nos hacemos tres cuestiones, y tres cuestiones que vosotros también os hacéis en el día a día, ¿no? Y es, ¿queremos que se nos recuerde como el medio que más audiencia tiene de España? ¿Queremos eso? Es decir, todos no lo vamos a negar, ¿no? Cuando llegan los datos de Comscore y nos pone que nuestra audiencia ha aumentado un 10%, pues se nos pone una sonrisa de un lado a otro, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero si queremos, si nuestra meta es esto, pues lo que podemos hacer es adentrarnos en la batalla del clickbait, ¿no? Y hacer virales o hacer mucha información de sucesos, ¿no? ¿Realmente es eso a lo que aspiramos? ¿Realmente nos hemos hecho periodistas por eso? ¿Porque hay un mercado muy competitivo, muy atomizado que nos obliga al clickbait? ¿Queremos eso? No, no queremos eso. No queremos que nos recuerden por eso, ¿no? ¿Queremos que nos recuerden como el medio que más dinero gana en España? Como vosotros sabéis, el Confidencial es una rara avis en tanto en cuanto somos 150 trabajadores, de los cuales 100 periodistas, y encima ganamos dinero. Somos rentables, ¿no? Y nos encanta ganar dinero, ¿eh? No somos el Dalai Lama, nos encanta ganar dinero. Nos encanta ganar dinero porque podemos iniciar otros proyectos periodísticos, porque podemos seguir contratando gente, más periodistas, y porque nos blinda en esta misión que tenemos de hacer el periodismo libre e independiente. Las no dependencias económicas nos permiten ser independientes, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Ganar mucho dinero? Tampoco. Al final, el dinero, el que la Wikipedia nos recoja como que somos el medio más rentable, no deja de ser un elemento crematístico. Y en esto del periodismo, pues estamos para otra cosa. Entonces, pues sinceramente, como queremos que nos recuerden, es que haciendo periodismo de calidad e influyente, hemos contribuido a hacer un mundo mejor, a que se nos recuerde por nuestra función social. Y esta batalla no es una batalla cuantitativa de números, sino es una batalla cualitativa. Es una batalla de calidad. Periodismo de calidad e influyente que influye en la sociedad. Y no es una cuestión solamente de principios y valores y de lo que queremos que sea el periodismo. No, señor. Es una cuestión también de supervivencia. No me canso cuando voy a muchas conferencias o a muchas charlas me siguen preguntando por la prensa de papel. Yo ya es una pregunta que no respondo, ¿no? Porque además en un congreso de periodismo digital todavía más me niego, ¿no? Y dicen, no, es que el futuro es la prensa digital. Y yo digo que nos equivocamos. Es el presente. Y si no nos damos prisa, será el pasado, ¿vale? Porque esto está cambiando. Y nos tenemos que dar cuenta que la batalla de la calidad no es una cuestión únicamente de principios y valores, es una cuestión casi de supervivencia. Decía George Orwell que uno tiene, cuando llega a los 50 años, tiene la cara que se merece, ¿no? Nosotros vamos a cumplir 18 y cuando tengamos los 50 años, quiero mirarme al espejo, quiero que el Confidencial se mire al espejo y se sienta orgulloso del trabajo realizado. Cuando me preguntan cuál es la clave
del éxito del Confidencial, yo siempre digo a modo de provocación, y lo digo para provocar, que es la clave del éxito, lo que hemos hecho bien es tener mucha suerte. Y es verdad. Es decir, el Bill Gross, que es este señor, un gurú y creador de Idea Lab y de cientos y miles de startups, diseccionó o hizo un análisis de cuáles eran las razones que él creía que hacían que una startup, que una empresa tuviera éxito, cuáles eran los factores, y tenía 5 factores, ¿no?, que los tenéis ahí. Uno es la idea, otro es el modelo de negocio, la financiación, el timing, es decir, el momento en el que nace, y el equipo humano. ¿Sabéis cuál es el factor clave de que una empresa periodística tenga éxito? El timing. Seguro que muchos de vosotros pensáis en la idea o en la financiación, el modelo de negocio, ¿no? Es el timing, el momento en el que nace. Y el Confidencial tuvo no suerte en el momento en que nació. Era el momento y el lugar adecuado. Es decir, había una demanda de información y nosotros satisfacíamos esa demanda. Es cierto que había también muchos competidores, pero esos competidores no creían en la prensa digital. Ahora dicen que sí, pero realmente no creían en la prensa digital. Seth Godin, que es el gurú de marketing viral, hablaba de las vacas púrpuras, ¿no? Pues en aquel entonces, cuando nacimos, había muchas vacas pastando, pero el lector no se fijaba en todas, se fijaba solamente en la vaca púrpura, es decir, en los que creían en el periodismo digital. Y éramos pocos, no éramos muchos. El camino ha sido difícil, bonito, pero duro, no lo voy a negar, hasta estar aquí en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, básicamente porque fuimos improvisando. Nadie nos dijo cómo se hacía esto, nadie. Entonces cometimos nuestros éxitos, tuvimos éxitos, pero también tuvimos fracasos. Dimos exclusivas, pero también hicimos estridencias. Y la inercia pues, nos ha llevado hasta aquí, un periódico que empezó queriendo ser económico y que ahora es generalista. Lo han dicho antes en la presentación. Me nombraron director hace 7 años, este fin de semana, el 3 de marzo, o sea, estamos de cumpleaños. Cumplí 7 años al frente del Confidencial. El editor y máximo accionista, José Antonio Sánchez, y el resto del Consejo de Administración, pues me designó básicamente porque querían hacer una transformación de lo que era una empresa periodística familiar a un grupo que pudiera competir con los líderes, y confiaron en mí. No sé, supongo que a muchos de vosotros os ha sucedido, ¿no? Cuando os nombran presidente, nombran director, os dan un cargo de responsabilidad. Muchos se piensan que es una tremenda alegría. Para mí no. Para mí no fue una tremenda alegría. Para mí fue una tremenda responsabilidad. Es como algo que te atrapa, que tienes que estar ahí, ¿no? Yo me acuerdo que muchos compañeros, muchos de los que estáis aquí, me llamaban para darme la enhorabuena. Pero empezaban con tal tono, con tantas preguntas retóricas, con tantos circunloquios, que yo no sabía si me estaban dando la enhorabuena o me estaban dando el pésame. Pues decían, este no aguanta. Un medio combativo como el Confidencial, con tantas presiones, dicen, este no aguanta. De puertas para adentro, es decir, en la redacción yo era el subdirector y bueno, ya ejercía el día a día y sabíamos que esa línea le íbamos a mantener, ¿no? No iba a haber problema. Pero sí es verdad que yo, 36 años, low profile, perfil bajo, que siempre había estado entre bambalinas, pues necesitaba hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Pues básicamente 3 líneas de actuación. Una es la profesionalización, es decir, que es a lo que creo que tenemos que aspirar todos. Profesionalización en el sentido de quitar estridencias, y me dieron el suficiente presupuesto para invertir en firmas como las que hablaba antes con el presidente Aragón, como José Antonio Zarzalejos, como Joan Tapia, como Ana Juárez o como recientemente Fernando Garea, ¿no? También apertura de la redacción. Antes con Nacho Carretero hablábamos de la plantilla que teníamos. No ha sido fácil. Fue un crecimiento desordenado. Lo que hice yo es hacer una estructura, empoderar a mis jefes de sección, dejar que descorchar la botella y que surgiera todo el talento, ¿no? Porque era talento joven, conectado con las nuevas tecnologías, que estaba ahí, que sin poder salir, ¿no? Esa es la segunda, fue una apertura de la redacción. Y después la otra, el otro tema fue fomentar la división de nuevas tecnologías que dirige Alejandro Lasso, y que fue hacerles ver, y Alejandro Lasso, un clásico de este congreso, por cierto, que sé que os encandila, pero fue hacerles ver a la redacción que la tecnología no es un rival, que es un cómplice, y que sin su ayuda los periodistas, las noticias no se leen. Y eso fue lo que, como digamos, empoderamos las hojas de rutas que hice para la redacción. Pero no es suficiente.
No es suficiente porque, básicamente, la propiedad del Confidencial me pedía algo más, un lavado, o sea, algo distinto. Y eso es complicado, porque en aquella época, hace 7 años, eran los mismos directores, las mismas caras, las mismas firmas. No había nada, me encontraba perdido. Y entonces fui haciendo un roadshow en busca de talento y en busca de ideas. Y ahí me encontré con dos personas que yo creo que también son habituales de este congreso, ¿no? Una fue con el ICIA, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuyo representante aquí en España era Marc Cabra, ¿no? Fue un flechazo a primera vista. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos estaban buscando un medio sin dependencias económicas, libres e independientes, y nosotros estábamos buscando un aliado que nos estableciera puentes con la prensa internacional y que nos permitiera ahondar en el periodismo de investigación. Ahí hicimos trabajos, como antes han mencionado, como de los papeles de Panamá, la lista Falciani, etcétera, etcétera. Y después tuve una segunda reunión, un segundo café con otra persona que está aquí, ayer me lo encontré, que es amigo, periodista del Mundo y responsable del máster de la Universidad de la Rey Juan Carlos de Investigación y Periodismo, Antonio Rubio, que iba en búsqueda de talento y no encontraba talento joven distinto, y él me enseñó a sus discípulos, me acuerdo, al periodismo de datos. Entonces no se hablaba mucho de periodismo de datos, sí, o si se hablaba tampoco se creía en él. Y me presentó a unos discípulos, apostamos por ellos e hicimos una sección, un departamento de periodismo de datos que yo creo que ha funcionado y ha dado sus éxitos, ¿no? Y entonces la cosa ha funcionado. Tenemos una plantilla de 150 trabajadores, tenemos un laboratorio que han dicho que es verdad que es referencia, tenemos casi 16 millones de usuarios únicos que dimos en octubre del año pasado, más de 270 millones de páginas vistas, más del 50% de la gente teclea el Confidencial, no viene a través de redes ni a través de SEO, sino que teclean el Confidencial para acceder a él. Y además, no aparece aquí, pero ahí lideramos el ranking de permanencia en página con 2 minutos. O sea, la cosa funcionaba. Pero claro, cuando te das con la clave en un sitio como es esto de la prensa digital, a los 2 minutos te ha copiado todo el mundo. A los 2 minutos. Entonces ya, ¿quién no tiene un laboratorio? ¿Vale? ¿Quién no hace formatos? ¿Quién no tiene una sección de periodismo de datos? Entonces, ante esta disyuntiva, hasta ver que él volví a llamar otra vez a las puertas de Antonio Rubio, ¿verdad, Antonio? ¿Te acuerdas? Aquel café en el VIPS de López de Hoyos. Hicimos, ¿qué hacemos ahora? El valor añadido que aportábamos antes ya no lo tenemos. El valor diferencial tampoco. Todos hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Y ahí coincidimos. El siguiente paso no era hacia adelante, era hacia detrás. Pero era hacia detrás con inteligencia. Es decir, era volver a los basics. Volver a hacer periodismo, contar historias, pero periodismo primero, que decía, pero además periodismo de calidad, de la excelencia. Nos damos cuenta que después de tanto Facebook y de hablar de tanto Google, no importaba tanto la cantidad, no importaba tanto la inmediatez, todos estábamos en esa batalla, sino que lo que importaba es la calidad. En esta batalla nos encontramos en hacer un periodismo excelente. No lo dice Nacho Cardero, lo dice el New York Times, ¿no? El New York Times en su informe de Journalism Data Stands Apart, ¿no? Que es la hoja de ruta para el 2020, y ellos lo dicen. Su lucha no es por dar información que la dan los demás de forma gratuita, su lucha no es hacer informaciones farragosas, su lucha no es dar muchas páginas para obtener un margen muy magro de publicidad. Su lucha es hacer un periodismo lo suficientemente fuerte como para que millones de personas sean susceptibles de pagar por él. Y ellos lo decían, y para eso era apostar por el periodismo de investigación, por el fact-checking, por el periodismo de datos, por el análisis. Esa es la lucha de la calidad en cuanto a los contenidos, ¿no? Pero no solamente eso, sino yo creo que también hay que ir un poquito más allá. Hay que decir, como dice el profesor Marina, de la sociedad de la información a la sociedad de la comprensión. Para esa excelencia, esa calidad en las historias, para que sean lo mejor posible, hay que dar ese paso más allá. ¿Y qué significa? Pues que efectivamente que hay mucha información, pero hay poco contexto, que hay muchos datos, pero hay poca interpretación de esos datos. Y lo que es peor, hay poco aprendizaje para poder interpretar esos datos, ¿no? Decía el profesor Marina que es verdad que no hay que demonizar la información, que la información, lógicamente, es una bendición, como la tecnología es una bendición, pero hace falta una especie de nuevo humanismo, ¿no?
Eric Schmidt decía, el director de Google, que hasta 2003 habían generado 5 exabytes de información. Ahora esos 5 exabytes de información se generan cada 2 horas. Es imposible poder canalizar y hablar, escribir, interpretar toda esta información, este aluvión. Todo esto, lógicamente, ha devenido en lo que llaman malamente las fake news, la posverdad, potenciado por las redes sociales. A mí me fastidia mucho, lógicamente, porque nosotros tenemos una plantilla de 150 periodistas cuya información se vuelca en plataformas donde compiten con informaciones que no son contrastadas de firmas o de páginas web que nadie conoce, ¿no? Y a mí mi redacción, la redacción del Confidencial, cuesta un dinero, cuesta un esfuerzo y cuesta mucho tiempo. ¿Cómo te diferencias en estas plataformas donde todo vale, donde parece que hay marcas blancas, el Confidencial, de estas firmas o de estas fake news? Solamente hay un camino, ¿no? Más papeles de Panamá. Es decir, hicimos papeles de Panamá, hicimos lista Falciani, periodismo de calidad. Oye, nos llegaron a dar un Pulitzer por esto, a la ICIA. Es para sentirse orgullosos, ¿no? Tenemos que seguir en esta línea. Hablamos también de la abdicación del rey, de cómo seguimos con visión crítica la salida de la bolsa de Bankia, también la crisis del Popular y su posterior absorción por el Santander. Y últimamente también, no sé si yo tendría que decir que para desgracia nuestra, el tema del espionaje o la investigación a directivos y periodistas del Confidencial por parte de los Mossos, básicamente porque éramos una amenaza o no compartíamos el proceso y nos tachaban de constitucionalistas, ¿no? Aquí no voy a entrar en las informaciones que han salido o que no han salido. Aquí lo que me llama la atención es que nos investigaron o nos espiaron los Mossos por hacer nuestro trabajo. En este caso concreto, por dar una serie de informaciones sobre el CSICAT, el CNI catalán, los servicios de inteligencia catalanes, y de las, digamos, intervenciones de correos y malas praxis que estaban llevando a cabo. Una serie de artículos nos investigaron por eso. Es decir, nos investigaron por hacer nuestro trabajo, por hacer periodismo. Y eso es lo que tenemos que seguir en la línea, ¿no?, de periodismo. Como decía Gaitalese, hay que hacer más periodismo que sea crítico con el poder, ¿vale? Y en esas estamos. Pero no vale solo con eso. Hay que ir un paso más allá. Y las personas que me han antecedido han ido un poco para allá, ¿no? Periodismo de calidad es periodismo de conciencia. Si apostamos con calidad, si apostamos por la calidad, tenemos que saber que esto va aparejado a unos principios y valores. No me vale que aquí decir que el periodismo es inmutable. El periodismo es inmutable, la esencia es la misma, pero la sociedad cambia. La sociedad se hace más ética, tiene unos valores, apuesta por la sostenibilidad. Y el periodismo no puede ser ajeno a esto. Hoy, un día como hoy, 8 de marzo, no puede ser ajeno a eso. O sea, hoy, que es la huelga de las mujeres, donde se reivindica la igualdad de oportunidades. Es una huelga laboral también, donde se denuncia la precariedad laboral de las mujeres, la brecha salarial de las mujeres. No podemos, el periodismo no puede ser ajeno a esto. Antes habéis visto los datos, ¿no?, de las periodistas que hay licenciadas, las periodistas con responsabilidad, la masculinización de las firmas. O sea, no puede decir que estemos hablando de código deontológico, de praxis, de ética, y después, desde el punto de vista de los periodistas, no ejerzamos un periodismo con conciencia de igualdad para todos. No puede ser, ¿no? Entonces tenemos que ser consecuentes. Tenemos que ser consecuentes con lo que escribimos y cómo ejercemos el tipo de periodismo. Y tenemos que cambiar, tenemos que hacer autocrítica. Es muy importante. Ahí son los principios y valores del Confidencial, que son 4. Uno es ser libre e independiente de cualquier grupo de presión, sea político y económico. Otro es rigor, excelencia de las informaciones. Otro es buen ambiente de trabajo. Y en cuarto lugar, tener en cuenta que para la sostenibilidad, el futuro del periódico, es necesario recursos financieros, ¿no? Yo añadiría al tercer punto, al que es el buen ambiente, buen ambiente en el equipo de trabajo, otro. Buen ambiente en el equipo de trabajo e igualdad de condiciones para todos ellos, sean trabajadores, trabajadoras. Igualdad para todo. Periodismo con conciencia, periodismo con valores. La calidad no solamente se ve en el contenido, también es el contenido, hace falta tenemos la materia prima, tenemos la mejor carne, el mejor pescado, lo cocinamos con unos principios y valores, pero a su vez hace falta también que nos acompañe el emplatado, la tecnología, los formatos. La forma y los formatos son también parte del mensaje, ¿no?
Y para llegar a la excelencia, ese periodismo de calidad, hay que apostar por los nuevos formatos, hay que apostar por la data, conocimiento de nuestros usuarios realmente para poder ofrecerles productos. La data alimente un producto que hemos lanzado sobre alimentación, ha salido en fecundación in vitro de la data. Personalización, además del core de la información, que es tienes que saber de política, tienes que saber de economía, podemos segmentar y podemos distribuir contenido que le gusta a ese lector, a ese usuario, y automatización, ¿vale? Pero automatización, ahora hay muchos informes. Alberto Latorre, un amigo y compañero del IE, del Instituto de Empresa, ha hecho un informe donde viene a decir que la automatización va a suponer, en algún sentido, que va a mejorar la vida para las personas, pero también va a cambiar el sentido de su vida, porque no van a tener trabajo o se va a modificar el trabajo. En la prensa igual. La automatización va a modificar el rol del periodista, ¿vale? Nosotros tenemos máquinas bots que hacen informaciones, que hacen crónicas de fútbol. Y es posible que hagan crónicas de bolsa. Robots, bots, sí. ¿Ya se están asustando? No. Fijaros en el tema de la conferencia. Menos es más. No se trata de hacer más información, se trata de hacer menos y mejor. Que esos periodistas que ahora ya no van a hacer la crónica del partido de fútbol porque tenemos las estadísticas, los datos, la meteorología que nos permite que un robot lo pueda hacer, utilicen su know-how para hacer realmente valor añadido, la información de calidad, la información que no puede hacer un robot. Eso es la automatización, ¿no? Estos son los formatos que hemos creado. Y después está el modelo de negocio, ¿no? Que veo que ya se me acaba el tiempo, y el modelo de negocio. ¿Qué modelo de negocio? ¿Vale? Por aquí pasa mucha gente, ¿no? No hay un modelo de negocio, ni para la prensa de papel ni para la prensa digital. Sí, vale, hay muchos gurús, hay muchas teorías, pero pocas certezas. ¿Saben? A mí esto me recuerda ahora al mundo de la prensa digital, yo que escribía del sector del inmobiliario, al sector inmobiliario, ¿no? Conocí a un promotor, amigo, que era millonario, ¿vale? Entonces se puso a comprar muchas empresas para que así subieran en bolsa, su valor subiera en bolsa. Compraba terrenos allí donde no se podía construir. Pedía dinero a los bancos y estos se los regalaban. Les vendía pisos caros a ciudadanos que sabían que no podrían pagar esos pisos, ¿vale? Hizo hoteles, hizo palacios, hizo construcciones que parecían de ciencia ficción. Y llegó la crisis y todo estalló, ¿vale? Cuando todo estalló, cuando se tuvo que claudicar y rubricar, entregarle el patrimonio al banco, se encerró en la suite de su hotel, el hotel que había mimado, apagó el móvil y se pasó todo el fin de semana tomando copas. Pues yo lo que veo en los medios, los viejos y los nuevos, es que creo que muchos editores se están encerrando en su suite y se lo están pasando a tomar copas. Están tomando copas, no paran de tomar copas, comprando tráfico a gogo, haciendo fusiones en busca de tamaño, de audiencias. La búsqueda de tamaño y la búsqueda de audiencias está bien, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos un modelo de negocio y ese modelo de negocio solamente viene a través del periodismo de calidad. Un periodismo de calidad que haga que los lectores, el confidencial siempre va a ser igual y siempre va a ser gratuito. Pero necesitamos inventar vía membresía, vía suscripciones, productos de cuales los lectores sean susceptibles de pagar por ellos. Y esos productos solamente pueden ser de calidad, porque aquí vamos a un hábitat, a un ecosistema de los medios que va a cambiar radicalmente. Y al final, la conclusión, estos son algunos de los elementos que van a hacer que la prensa cambie radicalmente y que hacen que sea el modelo de negocio muy difícil. Pero al final la conclusión es de que el periodismo de calidad, que es lo que he insistido en toda mi intervención, es lo que consigue que un medio sea influyente. El periodismo de calidad lleva la influencia, pero influencia para los medios, para la clase política, para la clase empresarial, pero sobre todo influencia para tus lectores. Y la influencia lo es todo. Y la influencia es lo que hará que un medio sobreviva en esta selva atomizada y muy cruel que es la de los medios digitales. Gracias por escucharme y buenos días a todos.